síntesis del marco regulatorio de la acción política y territorial, que parte desde la época de la dictadura de Pinochet, año 80, que dicta una constitución hecha por 11 personas en realidad, la Comisión Ortúzar, que se demoró 5 años en hacerla, que fue revisada por el Consejo por acuerdo de las comisiones legislativas que se hacían. Ese Consejo de Estado estaba presidido por Jorge Alessandri, expresidente de la República, que demoró un par de años en revisar, pero que finalmente provocó una discusión entre la comisión Ortúzar y ese consejo en el texto de la que era la Constitución, primando finalmente los criterios que manejaba Jaime Guzmán en la comisión Ortúzar. Entonces eso provocó la renuncia de Alessandri al consejo aquel. Pero ese es un detalle. Y esa constitución se promulgó en el año 80 con un plebiscito muy trucho, que no había registros electorales, ni había mesas de votación para recoger las votaciones, que se transformó en un plebiscito que le cortaban la punta del carné a los que iban a votar, una piocha o alguna cosita así, para demostrar que había pasar en estas cosas que la dictadura hacen esos plebiscitos para ganarlo, nunca para perderlo. Se aprobó la Constitución del 80 en ese plebiscito del año 79 por una enorme mayoría porcentual, como sucede, como digo, en todas las situaciones de esta naturaleza. La oposición política a ese gesto la tuvo en aquella época Frei Montalva, también expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Bueno, eso para contar un detalle anecdótico de aquello. La Constitución, las primeras reformas que sufrió fueron en el año 89, después del triunfo del sí y el no, que triunfó el no, que impidió que Pinochet se transformara en presidente constitucional de Chile. Pasó a la historia como simplemente comandante jefe del ejército y dictador de un periodo. Pero nunca tuvo el cargo de presidente constitucional porque perdió ese proyecto. Hola, hola. Lina, ahora sabemos quiénes estaban detrás de tu micrófono. Ahora sí. Bien, seguimos. En esas reformas del año 89, la importancia que tuvieron fue que permitieron adaptar desde un texto que servía de sustento a una dictadura militar, con todo lo que ello significa, que no había parlamento y todo aquello, a una forma de gobierno, comillas, democrática, en la que eran elegidos por el pueblo tanto el presidente de la República como el poder legislativo a través de un parlamento bicameral, como era la historia nuestra desde siempre. El parlamento chileno ha contado con dos cámaras, la Cámara de Origen, que se llamaba la Cámara de Diputados, y la Cámara Revisora o del Senado. Eso. Y después, en materia de nuestro actual marco regulatorio, en esta Constitución hay varios artículos y normas que establecen relaciones con ella, siendo importante mencionar el artículo 4, que establece que Chile es una república democrática, el artículo 1, inciso 3, que reconoce y ampara los grupos intermedios, dentro de los cuales están los partidos políticos, los artículos 13, 14 y 15 establecen las condiciones de ciudadano, los requisitos para ser ciudadano, las condiciones para los extranjeros vecindados, dando tiempo y requisitos para poder ejercer derechos ciudadanos acá en Chile, y los chilenos por nacionalización. Y finalmente las condiciones del sufragio, que es libre, secreto, informado, etcétera, etcétera, y que se restringen los plebiscitos y elecciones populares solo a las que la Constitución señala, para impedir la posibilidad de que existieran, salvo que en la ley orgánica de municipalidades existen los plebiscitos municipales, pero no son vinculantes, son consultivos.
Los capítulos 4 y 5 de la Constitución tienen que ver con el gobierno presidencial y con el Parlamento bicameral, como señalaba. Y el capítulo 9 trata de la justicia electoral, y el que regula todo el tema de las participaciones de los partidos políticos. Hola Juan Ramón, hola Gustavo Elías Amador Almo, ¿cómo está Gustavo? De verte. Rubén Marcos, que también entró, pero está sin cámara. Igualmente, igual lo saludamos aunque esté de negro. Ya. El artículo 19 trata de la justicia electoral, que es la que regula todos los procesos electorales, para entrar en el área chica del fenómeno de cómo se organizan y mantienen los partidos políticos. Y eso es la cosa constitucional. Legalmente o leyes al respecto tenemos varias. La Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, la 18.603, que es del año 84, vigente en el 85, que regula todos los conocimientos, lo concerniente al nacimiento, desarrollo, fines y organización de los partidos políticos. Ha sufrido muchas modificaciones y su versión actual es del 4 de abril de 2017, DFL número 4 de la Secretaría General de la Presidencia. Regula también esta ley exactamente a la pata los estatutos de los partidos políticos que tienen que corresponderse con la ley estrictamente. La Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, la 18.700, es la que sirve para regular todo lo relativo a elecciones, privilegiando la participación de ciudadanas a través de los partidos políticos, no de los independientes, y dando opciones muy reguladas y difíciles de alcanzar a los participantes independientes. La versión actual es el DFL2 de ese Express del 6 de febrero del 2021, ya está recién sí. No, pero es ley antigua, la 18.700 es de la época de la 18.603, tiene un poco el número de diferencia. 97 números de diferencia entre una ley y otra. Las condiciones de participación permitidas en esta ley a los independientes se modificaron solo para el efecto de permitir el plebiscito que tuvimos en octubre del año pasado, que aprobó por un 80-20% de rechazo el plebiscito y la puesta en marcha de este proceso constituyente que estamos viviendo paralelamente. Sobre ello yo hago una consideración que es importante e interesante, que no es frecuente, yo no conozco ejemplos en el mundo en que un país esté desarrollando un proceso constituyente al mismo tiempo que está haciendo las elecciones parlamentarias y hasta de presidente de la República y de cores, consejeros regionales, al mismo tiempo que se desarrolla el proceso constituyente. Ustedes saben que ahora nosotros estamos en una convención constitucional que está trabajando hasta por lo menos julio del año 22 próximo, y ahora en noviembre vamos a tener elecciones de presidente de la República, de diputados, de senadores y de jueces. Esa dualidad de ejercicio de que la soberanía del pueblo elija representantes para funcionar en uno y otro banda de estas cosas, no es frecuente, no sé yo que haya pasado otras veces, porque cuando hay procesos constitucionales o constituyentes, normalmente se dejan en barbecho y en quietud todos los otros procedimientos y se mantienen las autoridades en calidad de interinas hasta que el proceso constituyente se consagra y termina su pega. Pero como aquí no hay mucha fe de que termine la pega, porque la Constitución del 80 la hizo una comisión de solo 11 personas que pensaban todo igual y discutían re poco, discutían doctrinariamente los temas técnicos, pero políticamente no tenían mucha discusión, y se demoraron 5 años. Y aquí ponen 155 personas a hacer una constitución que todos tienen derecho a pensar distinto, y le dan un año de tiempo para hacer la pega. Esas son las condiciones en que está trabajando la Convención Constitucional. Por eso es que hay un proyecto de ley con las leyes que regulan nuestra regulatoria, ¿sí? No, se te quedó, por eso hay un proyecto de ley. Perdón, ya. Hay un proyecto de ley que en este momento está todavía estudiándose para presentarlo en el Parlamento, de reforma de la Constitución en el sentido de permitir un aumento de plazo para el trabajo de la Convención Constitucional
que no sea un año seco al 4 de julio del año 22, porque el 4 de julio del 21 se inauguró. 4 de julio del 22, en este momento, de acuerdo con la legalidad que rige ese proceso, de pleno derecho se vence el plazo y de pleno derecho, sin ninguna ceremonia, se termina el trabajo de la Convención Constitucional y se van cada uno para casa, y si no hay trabajo hecho, mala suerte al animal, y si lo hay y no se alcanzó a hacer el plebiscito igual, y entonces estamos ahí con una situación tremendamente urgidora de la sensación de libertad de trabajo que tengan los convencionales para poder hacer la pega dentro de un tiempo razonable. Entonces, todo lo que están haciendo ahora, que es muy importante, la Convención Constitucional a través de las diversas comisiones ha entrevistado cientos, verdaderamente cientos y hasta miles ya, de personas que han interesadamente entregado puntos de vista sobre los más diversos temas en todas las áreas, para que la Convención los considere para poder llegar a nueva Constitución para Chile. Pero con los tiempos que tienen va a ser muy difícil que todo eso se pueda procesar realmente. Entonces hay que estirar esos plazos, y entonces el Partido Humanista le encargó a la diputada Giles estudiar y presentar un proyecto, ya se lo entregamos hecho, con otro colega lo preparamos, lo entregamos hecho para que pudiera llevarse a cabo una ampliación de ese plazo y dispensar la forma de trabajo que tenga la Convención hoy día. Y todos sabemos que las tensiones asociadas al trabajo dan malos resultados normalmente en los trabajos. Eso. Y la otra ley que es importante para este tema son las leyes de financiamiento estatal de los partidos políticos, básicamente la ley 19.884 del año 17, que modifica la estructura administrativa del CERVEL. CERVEL antes era un servicio público con 50 personas, hoy día son muchos cientos de personas, porque tiene todas las facultades que corresponden a sentirse trabajando como una superintendencia fiscalizadora del gasto público, de los recursos públicos que a través de los partidos se gastan en política, y todo eso genera una burocracia enorme que está bien administrada en el sentido que cumple su pega. Pero claramente hay que entender que el Estado no financia a los partidos políticos de buena persona que sea, sino que es una entelequia que la forman los propios incumbentes, porque ¿quiénes hacen las leyes? Los políticos que están a través de sus partidos en el Parlamento. Entonces, claro, y ahí buscan estar en condiciones de... Perdón un segundo, pero... Eso. Sonó mi celular. Estábamos hablando de la forma de fiscalización del Estado sobre las plazas que entregan los partidos, que a ese incluso exige la ley que los partidos tengan un administrador general de fondos profesionalmente calificado. El Partido Humanista en esa materia ha sido muy simple. Desde el primer día que esta exigencia se cumplió, lo estamos haciendo hasta el día de hoy con la misma persona, Patti Olsen, que es una persona que tiene todas las calificaciones que exige la ley para hacer esa pega, lo ha hecho espectacularmente bien. No hemos tenido jamás un problema en los balances que hemos presentado, ni en los respaldos y las acreditaciones de los gastos efectuados. Esperamos que eso continúe en ese récord que es de difícil mantención, porque mantenerte invicto en una temporada del fútbol es difícil, pero en 2, 3, 4 que ya llevamos es más difícil todavía, pero así estamos, invictos hasta aquí de reproche en esa materia. Otra ley que tiene importancia para el marco regulatorio en que se desempeña la función política es la ley 20.500 del 3 de febrero del 2010, y que empezó a surgir efectivamente desde el 2011, un año después, y que facilita la organización ciudadana a nivel comunal, registrando asociaciones específicas sobre temas y funciones públicas de las tareas de servicio público. O sea, es una asociación, una ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Traer a la gente a que participe en la gestión pública, no solo mediante la crítica de observaciones, sino que también lograr espacios de participación. La naturaleza o la intención profunda de esa ley es muy interesante, pero la realidad de cómo
se establece la posibilidad de hacerla. Tuvimos participación el miércoles pasado de amables personas que hoy día veo que algunas están repitiendo, lo cual me encanta. Cómo se encontraban con los tropiezos a nivel de cada municipio para que esto pudiera ser efectivo. Y a eso hay que agregar las normas reglamentarias, porque con esa termino con las legales, con la anterior, la 20.500. Las normas reglamentarias tenemos el estatuto legal de los partidos políticos, y ya decía que es copia de mucha textualidad de la ley 18.603, de orgánica de partidos políticos. El reglamento de elecciones internas, que está aprobado por CERVEL el 31 de agosto del 18, nuestro estatuto está desde el 13 de septiembre del 18, y el reglamento interno de funcionamiento de los organismos del partido, aprobado por el Consejo General Partidario en mayo. Marco regulatorio de nuestra actividad aparente de esta reunión, que es lo interesante, lo que viene a continuación, porque hablan ustedes y yo me quedo callado, respecto de lo que les parezca, y preguntas y respuestas, y hacía un cogollo a los que entraron después. Antes lo puedo repetir, pero es simple respecto de que ya salió un anticipo de la decreto de resolución del CERVEL que aprueba y rechaza candidatura, pero el jueves va a salir ya todo en definitiva, y desde ese día van a hacer correr los plazos para recurrir de los... En materia de diputados creo que vamos bastante bien, porque siendo nuestros candidatos entre independientes y miembros del partido, más de 50, 60 en total creo, tenemos solamente 4 observaciones a personas. Una de ellas me consta porque ya la estuve revisando, es un tema que se puede reclamar ante el Tribunal Calificador, así que estamos empezando a pensarlo, y es, para no mencionar personas, la Paulina Bravo del Distrito 10, que va de candidata a diputado por el Distrito 10 de Santiago, región metropolitana. Son varias comunas ahí, Santiago, entre otras. Santiago de Nueva Providencia, Macul, La Granja, San Juan. Bueno, eso. Entonces les dejo abierto el micrófono respecto de los temas, tanto del marco regulatorio, para tomar en cuenta el objeto del título de la canción, tanto del marco regulatorio como de los temas políticos actuales de contingencia que nos puedan preocupar en la condición en que nos encontramos como partido hoy en día. ¿Ya? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta. Terminamos antes de las 10, ¿ves tú? ¿Sí? ¿En qué parte de la Constitución se toca el tema de la economía, esto de que el Banco Central es autónomo, lo que tiene que ver, digamos, con todo ese funcionamiento económico? Dame un segundo. Porque el Estado solidario, el Estado, ¿cómo es nuestro Estado ese? Claro, el marcaje de que tenemos un Estado está contenido por el juego de varias normas, no una sola. Pero el Banco Central tiene un capítulo entero en la Constitución, Ya, como lo tiene el Tribunal Constitucional, así que, espérame un segundo. Un capítulo entero no muy largo, porque para decir lo que les interesa es de frases cortas. Pues. No me toque el modo como yo produzco, ni me toque el modo como yo distribuyo lo que produzco. El resto, haga lo que quieran. Bueno, pero sin perjuicio de que seguro que voy a encontrar, si mientras más insisto en encontrarlo, va a aparecer. Voy a encontrar el tema del Banco Central.
el Tribunal Constitucional está ahí, Ministerio Público, que es otra de las instituciones Poder Judicial, que llevan su ritmo separado, ¿no es cierto? Tribunal Constitucional y Justicia Electoral, que era el 9, Contraloría General de la República, el capítulo 10, Fuerzas Armadas es el 11, Banco Central, capítulo 13, desde el artículo 108 al 109. Y con 2 artículos les basta y sobra para decir que es un organismo autónomo con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. Una ley orgánica que lo regula cómo se forma. Claro. Y entonces lo pone como, porque de hecho es el monopolio de la producción de billetes, de dinero. No, sí, claro. Y eso ya está institucionalizado en todas partes del mundo. Claro. Originalmente, cuando nace el papel moneda, nace por bancos privados que con respaldo oro manejaban los billetes que emitían. Pero eso desde los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió ese fenómeno y entonces nos empezaron a llenar el mundo de dinero giral, que era dinero sin respaldo que se imprimía, pero que estaba respaldado por las asociaciones de los bancos, a estos bancos centrales que manejaban entonces una tasa de correlación entre la cantidad de circulante con la cantidad de bienes y servicios que el país es capaz de producir y exportar y manejar en su comercio interno. Entonces, hay una relación entre la economía real y la moneda. Por lo menos el mundo neoliberal que hoy día nos rige, desde hace no tantos años, pero varios ya, vamos para los 50 años calmados con este cuento. En el mundo neoliberal la relación esa es muy, muy directa porque la banca exige protección a sus trabajos. La banca que es dueña del mundo, el capitalismo financiero que ya superó al capitalismo productivo, el capitalismo financiero es el que maneja el mundo hoy en día. Eso lo tenemos más o menos claro. La pregunta de si efectivamente se cumple eso de que sea realmente un organismo de carácter técnico y no político. Que obviamente tiene incidencia en lo político de manera muy directa, ¿no? Entonces ahí me surge la pregunta esa, si en la práctica de verdad es que es solamente técnico y o aprietan una tuerca, abren una válvula o cierran otra, qué sé yo, como ahora vienen subiendo los tipos de interés, ¿no? Sí. Yo no soy empresario ni economista, pero tengo la percepción de que el Banco Central ha cuidado la forma aparente de ser un elemento técnico, manejando las herramientas justamente que tú mencionabas recién, de subir o bajar la tasa de interés para los efectos de ir viendo que el fenómeno de la inflación no se nos manifieste tan brutalmente como era casi costumbre en nuestra realidad chilena de los años, no sé, 40 para adelante. Todos los gobiernos, el gran problema que tuvieron siempre fue el tema de la inflación. Y el Banco Central tiene un consejo que se designa, pero se cuotean los consejeros, porque es lo mismo que cuando había senadores designados que se los cuoteaban entre la oposición y el gobierno de turno. Ya eso se ha ido perfeccionando y acabando, pero el Banco Central efectivamente tiene un trasfondo política que es innegable, que por lo demás es razonable que existe una relación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, por lo menos, para que no se estén disparando a los pies unos y otros sus gestiones. Pero todo eso es teoría que en la práctica todos sabemos cómo funciona.
funciona aquello que no impide a los productores producir y a los distribuidores no distribuir, porque la distribución de la riqueza es el fenómeno más grave de nuestra economía. Somos el país de la OCDE más irregular. Somos el país en el mundo de los dotes más gravemente distorsionados en cuanto a la repartija de nuestros ingresos, no en el per cápita, sino que ingresos reales de la gente. La distribución de los bienes y servicios producidos en relación a los quintiles sociales es terriblemente oprimiente. Y eso se disfraza con las posibilidades, no sé, hasta de los sorteos de 20.000 cosas todas las semanas, pero se disfraza con paquetes de medidas que son muy propias de la dictadura y del gobierno actual. Por ejemplo, los bonos de distintas cosas. Claro, ayudan a la carencia del minuto, pero no solucionan el problema de la producción que tiene que tener el trabajador de sus propias rentas y sus propias remuneraciones, que sean suficientes para la mantención de su núcleo familiar y de sus propias intenciones. Y si nadie ha vendido su conciencia por estar trabajando con él. Pero es la moderna esclavitud que viven los trabajadores en muchas partes del mundo, en casi todas. Todos los productos made in China estamos comprando la pobreza de los trabajadores que les pagan con nada para que los tengamos en todas las latitudes, por ejemplo. Y China es potencia, pero construida sobre la base del abuso sobre sus trabajadores también. Y China es oficialmente comunista, o sea, no es un problema. El neoliberalismo no tiene, así como el dólar no tiene patria, el neoliberalismo tampoco, ni tiene sello político. Y esos son los que mandan hoy día en la realidad del mundo. Por lo menos es la percepción que yo tengo. Puede ser extremista, extremada, no sé, pero abro debate, convénzame que estoy equivocado, ojalá, porque viviría más tranquilo si estuviera equivocado. Patricio tiene levantada la mano, podríamos Ya, pues, aprovechar. por favor, dale, Patricio. Además, tú puedes tener la experiencia que yo no tengo en el mundo del manejo de la finanzas o la empresa. Juan Enrique, te Dale. quería preguntar respecto a el derecho de votar que tienen los extranjeros. ¿Cuáles son las condiciones y en qué tipo de votaciones pueden votar? Mira, finalmente pueden llegar a votar hasta por el presidente de la República si quieren, siempre que tengan, en ese caso, creo que son 10 años de residencia y por supuesto tienen derecho a votar en las elecciones regionales, perdón, vecinales, si están inscritos, y no tienen otro impedimento, pueden votar en las elecciones regionales y vecinales, comunales. Y para parlamentario y presidente de la República creo que son 10 los años de permanencia. Y los chilenos nacionalizados también tienen derecho, una vez que se les da la carta de nacionalidad, igual que en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano nacido acá o no nacionalizado, sino chileno por jus sanguinis o jus solis, porque nació aquí o porque es hijo de. Ya, oye, o sea que no pueden votar, tienen que tener 10 años de residencia para que recién voten. Yo tenía entendido que no era así. Bueno, me Oye, sorprendió. puedo estar perfectamente equivocado, porque la verdad estoy repitiendo lo que yo conocí en algún momento sobre ese tema, pero puedo estar perfectamente. ¿Habría donde buscarlo eso? Claro, hoy día en la ley de inmigración y en la ley electoral, la 18.700, ahí debe estar la capacidad de considerar como ciudadanos a los inmigrantes cumpliendo ciertas condiciones. Creo que lo dije, a ver, espera, te lo digo al tiro.
Sí, me parece, mira, o es la 18.603, partidos políticos, no, es la 18.700, votaciones populares y escrutinios, en la cual se puede establecer, ahí están las condiciones para participar, sí, para la participación de independientes y de los inmigrantes, todo eso está ahí. Eso, sí, en la ley 18.700 está ese tema. Eso es bien importante porque pensando en la cantidad de migrantes que existen, por ejemplo, poniendo el caso de los venezolanos, bueno, hay una cantidad, no, 800.000, hay una cantidad impresionante de venezolanos y resulta que ellos piensan en general de que si que no es de derecha, el temor que tienen que sea un Chilezuela. Entonces votan generalmente por derecha y por la Sí, cantidad de extranjeros. es posible, yo no, la verdad no tengo la percepción muy cercana de eso, pero creo que efectivamente ahí hay un tema de manejo comunicacional más que nada. Yo creo que la cantidad de inmigrantes en Chile distribuidos en las diversas regiones y en las diversas comunas, por la cantidad que así resulta ser en cada región y comuna, no es tan relevante como que puedan hacer variar una elección, aunque votaran todos de la misma manera, lo cual sería raro, porque además los venezolanos son una parte de los inmigrantes, pero yo creo que la asociación del Chilezuela es parte de la presentación publicitaria y la presentación política interesada de la derecha, y la derecha se ha caracterizado por ser bastante errática en esa materia, porque importó, como dicen importó venezolanos para votar por ellos y después los está sacando de cualquier manera, ¿no? Entonces, ahí hay problemas de manejo bastante errático. Había unos recursos de protección en la Corte por el maltrato a inmigrantes que los estaban subiendo a los aviones casi sin respetar condiciones posteriores. Casados con chilena, con hijos chilenos, nacidos en Chile, da lo mismo arriba del avión y chavo y todo. Entonces, esas cosas realmente son cuestiones que hay que mirarlas muy focalizadamente. Y yo espero que en el trabajo que se está haciendo del programa nuestro, en esa materia está el gobierno interior y el manejo de estas situaciones, estaba viéndose por el grupo que lo estaba estudiando. Yo no estoy participando en ese grupo estoy viendo otros temas. Pero yo espero que eso esté contestado, tu pregunta, Sí, prontamente antes de fines de este mes para entregar cuando se abre la campaña el 22 de septiembre ya es útil la campaña, es legal la campaña, se pueden tener toda esa información nuestros candidatos y poder contestar a la gente e incentivar a la gente a darse cuenta de su situación. Y para eso sirven todas estas normas, para poder transmitir conocimiento y que se vayan tomando precauciones y previendo los problemas. ajá. Y si me permites, una Sí, pequeña por pregunta favor. más, una pequeña pregunta más respecto a que te has referido de que en forma crítica respecto a el financiamiento de la política. eh, eh, ¿Qué otro tipo de financiamiento de la política tú estarías de acuerdo a hacerlo? Yo no Eh, tendría ningún lío en que la política sea financiada si hay acuerdo de los ciudadanos en ese sentido, sea financiada por fondos fiscales, no tengo lío. Pero la distribución de ellos en el interior de este repartija es consagratoria del statu quo tal como viene, porque les dan, por ejemplo, plata según la cantidad de parlamentarios elegidos en la elección anterior, les dan para las nuevas. Según los votos que tuvieron antes, les dan para las nuevas. Entonces, así es casi una imposibilidad de evitar que se repita el cuadro que se está dando.
Entonces, como eso se asocia también con la capacidad de los diputados y senadores y alcaldes y concejales de reelegirse, antes era indefinidamente, ahora recién se estableció que no podían ir más de 2 seguidas reelecciones de los diputados y una vez o 2 veces también los senadores y los alcaldes del mismo modo y los concejales. Pero cuando era el mundo libre, entre comillas, que podían reelegirse las veces que quisieran y iban recibiendo además aporte fiscal según las votaciones del momento anterior, entonces los que habían ganado el momento anterior tenían asegurada mejor asistencia para el momento 12 en que se vuelve a medir la votación de la gente, porque tenían más acceso, más minutos en las franjas parlamentarias y presidenciales. No, las presidenciales, miento, ahí es igual. Todos los candidatos presidenciales van a tener el mismo tiempo. Los humanistas no tenemos definido todavía una posición del Consejo este domingo, que se va a tratar ahí, y es uno de los temas que tenemos que ver. Porque sin duda no da lo mismo ir a peleas por los parlamentarios sin tener definida una apreciación sobre el tema presidencial, que es el que mayor interés despierta a priori a la gente, al menos según los medios de comunicación, que son los que al final forman las opiniones. Los medios de comunicación son medios de educación más que de información. Gracias. Gracias, Pato. Por favor, somos varios. ¿Por qué nadie me pregunta nada? Nadie dice nada, nadie comenta nada. Van a aliviar demasiado la pega, nos vamos a ir tempranito. Ahí les estoy solicitando a algunos que activen su video. Dale. Yo quería comentar algo. ¿Se escucha, cierto? Sí, claro que se escucha, don Juan Ramón. ¿Cómo no? Yo quería comentar algo con respecto a lo último que dijiste tú, de que si bien es cierto los medios de comunicación tienen que cumplir una función educativa, pero también cumplen una función de manipulación, Claro. ¿ya? Y eso es lo delicado que lamentablemente a veces no nos damos cuenta de lo finito que están hilando en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de tomar decisiones, ¿cierto? A la hora de los que hubo. Entonces, por ahí hay que tener un poco cuidado, ¿cierto? Con los medios cuando están sesgados y están con intenciones ocultas, ¿ya? De manipulación en el cual sí ejercen en la mayoría de la población ciertos criterios de manipulación que a la hora de los que te hacen dar vueltas las situaciones para el lado conveniente de ellos. Entonces, eso más que nada quería acotar porque igual se supone que cuando hay una educación por parte de un medio equitativa, legal, ¿cierto? Con buenas intenciones, ¿qué es lo que debería ser? Para que podamos, ¿cierto?, tomar decisiones correctas y concretas. Yo diría que muchas veces, ¿cierto?, lamentablemente hay que no ver mucha televisión. Si la televisión está cargada o sesgada para ciertos grupos económicos, ¿cierto?, que en el fondo, ¿cierto?, nos manipulan internamente sin que nos demos cuenta, porque ahí hay estudios, ¿cierto?, psicológicos y de cosas que se sabe que el ser humano, ¿cierto?, tiene ciertos comportamientos los cuales se va de alguna forma, aunque uno no lo quiera, a hacer esa actitud que se está esperando, que se produzca. Tienes razón, Juan Ramón. Yo creo que efectivamente la televisión, básicamente, por ejemplo, ya que la mencionaste, es el medio de comunicación y de filtración de sus posiciones y de imposición y de manipulación de la conciencia de la gente más fuerte.
pero hoy en día es una herramienta evidente también las redes sociales. Y en las redes sociales, todo aquello que nos sentimos manipulados por la comunicación oficial o pública, tenemos el derecho y la posibilidad de ir ampliando nuestra esfera de denuncia, ir denunciando esas cosas. Porque yo pregunto a la inversa, ¿qué se nos ocurre? ¿Cómo podríamos contrarrestar esa forma de manipulación que tienen los medios de comunicación social, que al final del día están todos afiliados, asociados a la misma lógica, a la lógica del partido del poder, del orden, por darle un nombre muy genérico, ¿eh? Sobre texto de mantener el orden y la buena costumbre y todo lo demás. Entonces, el partido del orden, al final, es el representante del modelo de producción de bienes y de reparto de esos bienes producidos. Y ellos todos están abierta o civilinamente orientado a mantener ese estado de cosas. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar eso? Eso sería una tarea importante que la pudiéramos ventilar un poco, a ver si encontramos fórmulas para decirle a nuestra gente en los partidos y en todas partes y reclamar la oposición a esa manipulación. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Claro, yo quería mencionar con respecto a eso Claro. también el ejemplo como de la política del terror, ¿cierto? Con respecto al tema del cuarto retiro, ¿ya? Ahora que, por ejemplo, salga el Banco Central como protagonista, ¿cierto? Tomando un protagonismo que no le corresponde, también es la misma lógica. Entonces, y te bombardean con cosas así como que la inflación, que vamos a perder nuestro poder adquisitivo, cuando en el fondo, si las cosas fueran como tienen que ser, nosotros si somos dueños de nuestras plata, de nuestro esfuerzo, ¿cierto? Yo creo que debería haber una puerta libre para que las personas tomaran sus decisiones con respecto a sus ahorros de toda una vida que se lo han ganado, o sea, que no lo hemos ganado, no se lo hemos quitado a nadie, ¿ya? Y lo justo es lo justo, ¿cierto? Si se tuvieran las mismas condiciones, ¿cierto? Del juego para los distintos actores, todo sería más, como se dice, más light, más justo, más derecho. Entonces aquí todas las manipulaciones, ¿cierto? En el ejemplo salen todos como aterrorizando de que se va a acabar el mundo, que prácticamente... Y yo me pregunto y digo, ¿cómo es posible que también si la gente que tiene necesidades, ¿ya? Y que necesita esos recursos, y esos recursos sirven para inyectar nuevamente la economía? O sea, encuentro una estupidez que un personaje que haya estudiado tanto tiempo en la universidad, graduado en economía, salga, ¿cierto?, con esa lógica del terror a decir que en el fondo esas manipulaciones, ¿cierto?, atornan y apernillan al revés, porque los recursos igual vuelven a ser dinámico el sistema económico, y ahí se van creando círculos virtuosos que de repente debería, ¿cierto?, no ser un motivo para decir, claro, este es un factor que influye en la inflación, y eso no es así, no es así. Mira, y además que no se considera, porque nos dicen que tenemos mala memoria y parece que es cierto que tenemos mala memoria. Porque este proceso de los retiros de 10% en 10%, vamos en el cuarto proceso de retiro, ¿correcto? Y los tres Sí. anteriores, estos argumentos han sido los mismos. Y no es cierto que se haya incendiado el mercado, no es cierto que hayan quebrado las pymes, no es cierto que haya pasado nada grave con el retiro del primero, segundo y tercer 10%. Y que ahora se está planteando que este cuarto debería ser complementario con el 100%, o sea, ponerle término al sistema de AFP. Y para eso, si uno tiene que tener por lógica pensado que tendría que haber mecanismos estudiados. La asociación de No Más AFP es una cuestión que viene gremialmente con su tema hace ya años. No es cuestión de ayer, ni siquiera del gobierno de Pinochet, iba a decir, de Piñera. Es más antiguo que eso. Y sin embargo, nunca se han sentado a estudiar las formas que podrían dársele
al modo como darle continuidad a la necesidad de hacer la previsión. Si el tema de la AFP es un tema de seguridad social, no es un tema de solo una jubilación que sea mejor o peor. Hay toda la comprensión del fenómeno de salud de la tercera edad y todo eso debería estar ahí, porque evidentemente se trata en principio de personas que han trabajado toda su vida y ya no están en condiciones de trabajar, por eso se jubilan, y entonces necesitan el apoyo del conjunto. Pero mientras todo eso se esté manifestando a través de un sistema individual, cuentas individuales y no un sistema colectivo, no un sistema efectivamente posible de generar una forma socialmente adaptada o socialmente adecuada para darse. Y nadie lo está estudiando, supuestamente, que uno sepa. Yo sé que en la Convención Constituyente están pensando que eso debe ponerse el fin, por ejemplo, y está muy razonable que eso se le ponga, de todas maneras. Pero tienen que estudiar una fórmula que permita el traspasaje. Y una fórmula es cerrar la cuenta individual y reabrir una cuenta solidaria respecto del tema de trabajo, del tiempo de trabajo, con aportes fiscales, con aportes empresariales y con aportes de los propios interesados, si quieren, para mejorar un poco la cuestión. Pero claramente tiene que ser una cuestión que se estudie y se estudie por los que sepan. No solo los que sufrimos las malas consecuencias de la administración. Porque, ¿cuál es el problema? El sistema previsional nuestro hoy día es una succión de recursos mensualmente por miles de millones, miles, no son cientos, miles de millones, que de plata de los trabajadores se inyecta a las administradoras para que a su vez las pongan en las empresas de sus grupos económicos, y lo demás es filosofía. Y las ponen en Chile o en el extranjero, da lo mismo, pero son las empresas de sus grupos económicos, que a través de sus propios bancos hacen el manejo de esa plata. Entonces, con esos mecanismos se van transformando en que ya no son plata, no son perseguibles ni trazables como platas de los trabajadores, sino que ya son platas de otras empresas. Pero que el origen finalmente es la succión mes a mes de los recursos que los trabajadores generan por su trabajo, por el sistema previsional que está escrito. Entonces, cuando se dice que es un robo y que sería inconstitucional, no se dice mentira. Pero no tenemos tribunales que estén dispuestos a declarar eso. No tenemos tampoco potencias que puedan llevar ese tema en paridad de opiniones con los generadores de los recursos a la discusión pública. Y sin embargo, el NOMA AFP ha hecho marchas gigantescas y que la gente solidariza con esa intención. Pero eso queda en la inarmonía de la no organización. Si la gente organizada es la que puede lograr resultados, y lo demás es todo verdaderamente, desde el punto de vista del humanismo, toda la corrección de estos fenómenos pasa por la organización real de la gente. No puede pasar por, o sea, no podemos ver que pase por otro lado, porque la experiencia nos dice que cuando son simplemente manifestaciones aisladas, eso no tiene orgánica que le dé sentido y que le dé futuro a esa mirada o a ese punto de vista. Entonces tenemos que velar y trabajar por eso, y nuestros candidatos deberían ser voceros de la intención de la organización, básicamente. Soy candidato para pedirle a la gente que tome conciencia de cómo la están abusando y que nos organicemos. Organizarnos dentro de la ley 20.500 que permite 20 formas, que se puede utilizar mejor de lo que está siendo utilizada, y que la dictaron por presión del conjunto también. Entonces, desde esa lógica, podemos los humanistas aportar a nuestro tiempo, pero debemos ser incansables y no perder de vista nunca que lo que hay que hacer es la organización. Rubén está pidiendo la palabra y yo con mucho gusto se la doy. Rubén. ¿Me escuchan?
Ahora sí, ¿me escucha, se oyó? A ver, dos cositas. Bueno, mencioné lo que estaba mencionando recién sobre lo que conlleva la organización, porque claro, el discurso humanista yo creo que es súper impopular en la cultura individualista que tenemos hoy en día. Cuando uno habla de organización o de que la gente tome el rol protagonista de las decisiones, hay como un rechazo por el hecho de que estamos bastante permeados por esta cultura del asistencialismo, del paternalismo, del que otro se haga cargo y no yo. Entonces, bastante impopular ese discurso, aunque por tema de coherencia tenemos que darlo igual. Otra cosa es el tema de que, algo que mencionaste delante sobre el proceso que se está dando de manera paralela, las elecciones y el tema constituyente. ¿Cómo nosotros como candidatos, por ejemplo, a diputados, podemos plantear ciertos cambios de ley en temas que son a lo mejor fundamentales, a lo mejor se van a estar tocando la Constitución, por ejemplo? Si se habla, por ejemplo, de una iniciativa de referéndum revocatorio, como iniciativa de ley, o a nivel general como el proyecto que presentó Laura, que es responsabilidad política, que también está incluido, creo, ese método. Pero eso tiene que ver con una cuestión netamente constitucional, porque el plantearlo como una propuesta de ley estaría tocando un poco lo que tú mencionaste antes, que estaba como amarrado. Entonces, ¿cómo uno podría, como desde la propuesta o del discurso, tener cierta fiabilidad, ¿sí? Mientras tanto se está dando un proceso paralelo que tiene que ver con justamente cómo van a ser las reglas del juego? Entonces, nosotros, en ese sentido, tendríamos como un poco... Disculpa, Rubén, te muteaste. en- Disculpa, Rubén, escúchame. Para mis oídos te muteaste y debe ser mi internet que se cae, pero no entendí tu reflexión que decía cómo paralelamente se está produciendo, y ahí me quedé en tu argumento. ¿Cómo? No, me refiero que tú habías mencionado que paralelamente se estaba trabajando el tema constitucional y las elecciones. Entonces yo te decía cómo los candidatos van a proponer cosas como, por ejemplo, el tema de un cambio, no sé, pues, profundo, como por ejemplo una ley de responsabilidad política que incluye los referéndum y plebiscitos, mientras en el que la constituyente se estaba trabajando a nivel general, ¿cierto? Pero van a tocar también estos temas que tienen que ver con cómo van a ser las reglas del juego a nivel de democracia. O sea, puede que ellos también trabajen en un tema de darle más preponderancia a los plebiscitos, a la participación ciudadana, vinculante, pero nosotros también estamos proponiendo eso como diputados, como candidatos a diputados. Entonces, no sé cómo va a ser la fiabilidad de las propuestas a nivel de diputación y senadores también, si paralelamente se está trabajando como en las reglas del juego. Correcto. Efectivamente es una cosa rara que esté paralelamente a un desarrollo de un proceso constituyente, realizándose elecciones en el proceso ordinario que va por el lado. Eso no es frecuente. Pero allá que estamos en esa posición, y contesto lo que yo pienso en lo personal, no es esto un acuerdo del SN, del partido, ni cosas parecidas, pero es mi pensar al respecto. Yo creo que es relativamente sencillo emplazarse como candidato del humanismo o como candidato de la dignidad, del pacto de dignidad ahora, como diciendo, mira, nosotros nos ponemos a disposición del proceso constituyente, porque es muy simple. Nunca antes en la historia del país había existido este proceso de esta manera. Y eso es una realidad concreta. Salazar nos explica en su historia y en todas sus intervenciones, don Gabriel nos explica que efectivamente han existido antes algunos intentos hasta de asambleas constituyentes, pero en realidad siempre limitadas a círculos elíticos, pero sí elegidos por votación popular, como si fueran diputados en todo el país, qué sé yo, y llegar a un número previsto de 155 con participación de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, nunca se había dado. Entonces, para poderlo llevar eso en adelante, deberíamos hacer, nosotros como candidatos de este proceso, nos ponemos a disposición del movimiento constituyente y estamos en la idea de legislar desde el Parlamento actual, que no se va a terminar hasta que no se termine
la nueva constitución, estamos la idea de legislar para eliminar las trampas que tiene para su trabajo, varias tiene, ya si quieren después las vemos aparte, y estamos dispuestos a entregar nuestros cargos a disposición si es necesario para que esto sea real, y renunciar tan pronto en la nueva constitución nos diga que el nuevo parlamento, por ejemplo, va a ser unicameral y no va a ser... Hombre, da lo mismo. Y claramente estamos en esa disposición y es posible entonces que se puedan ir de la mano las intenciones, porque aquí está pasando lo siguiente, Rubén. La legalidad con la que se maneja la Convención Constitucional y con que se maneja el orden externo político de que hay que elegir diputados y senadores, es una misma que en la actual Constitución. Y esa legalidad impone sus términos porque así lo pactó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que firmó Piñera o la gente de Piñera con los subagentes de Piñera y los protoagentes de Piñera, y firmaron un acuerdo por la paz y que llegó a lo que estamos hoy día, el proceso constituyente, que es lo único bueno que ha salido de ahí. Y salió bueno, ¿sabes por qué? Porque en octubre del 2020 la gente lo aprobó 80-20. Si no hubiera tenido esa bendición de la gente, sería un proceso espurio. Pero ya estamos en él. Y como estamos en él, tenemos que quitarle las trampas para que pueda transformarse esa convención en lo más parecido posible a una asamblea constituyente, en que no va a tener de origen la misma forma de elegirse a los delegados que son mandatados por el poder soberano originario. Aquí no son así, son representantes elegidos. Pero salvo ese detalle, que no es menor, pero es un detalle en el conjunto, salvo ese detalle, esa convención constitucional se puede transformar en una asamblea constituyente si le quitáramos las otras trampas que tiene hoy día el marco constitucional. Y el Parlamento puede decir, los candidatos al Parlamento, yo estoy por sacar esas trampas el día de mañana cuando sea diputado. Y los diputados y los candidatos de dignidad ahora están con esa mirada en lo constituyente. Entonces, claramente existe la posibilidad, porque yo creo que políticamente vamos a tener un nuevo Parlamento bastante menos terco que el que hoy día hay, en que la derecha tiene un alto porcentaje de votos a pesar de que no tiene mayoría, pero igual se las arregla para tenerla. El hombre del maletín funciona, ¿eh? Entonces la derecha se arregla para tener los pueblos que necesita para las cosas suyas. Y entonces desde esa óptica, los nuevos parlamentarios podrían perfectamente ser un parlamento que se asocie al trabajo y a la sensación de lo nuevo que se viene, que son las cosas de la legitimidad popular, que es distinto de la legalidad instalada en la actual Constitución. Y esa legitimidad no puede ir tropezándose con la legalidad, porque si se tropieza con la legalidad, va a justificar desde el punto de vista de la derecha, que lo único que quiere es que no le toquen, insisto, el modo como produce y el modo como reparte la producción, si lo demás le importa un huevo. Podemos cambiarle el nombre al país, podemos hacer 20 cosas y no les va a importar. Pero si les tocamos el modo como producen, el modo como distribuyen, ahí vamos a tener problemas. Entonces, como no podemos dar de regalo una condición de torpeza con la legalidad, tenemos que usar esa legalidad para quitarle las trampas a la Convención Constitucional, de manera que pueda trabajar como si fuese una asamblea y tomar sus propias deliberaciones o decisiones del modo correcto, por mayoría, no por 2/3, a pesar que hoy día no molestan tanto los 2/3, porque la derecha no lo tiene. Pero insisto en el concepto, los tiene, hay piñeristas, hay pseudo-piñeristas, hay oposición, pseudo-oposición, hay de todo. Y la práctica nos ha dicho que cuando el gobierno ha tenido los votos suficientes para hacer su política económica. Entonces eso nos hace pensar que los representantes nuestros no son tan serios. Buscar gente seria que vaya al Parlamento, gente que esté convencida de las posiciones de las cuales está haciendo campaña. Está diciendo, yo no voy a traicionar el mandato que me den de estar a disposición del proceso constituyente hoy día, por ejemplo.
Y porque no se puede traicionar eso, porque traicionar esas cosas significaría dejar de ser humanistas, por ejemplo. Claro, cualquiera individualmente puede tomar las decisiones que quiera, pero como conjunto, nosotros nacimos como partido desde el movimiento humanista para ponernos al servicio de los que no tenían voz y de los que no tenían posibilidad de expresarse. Y no dejamos de tener conciencia que ese es nuestro objetivo de estar en el mundo. Y los humanistas no estamos por el poder para el poder, estamos por el poder para entregarlo a la gente, para que la gente haga la revolución que corresponde hacer, porque las condiciones de oprobio en que vive son inaguantables. Y de repente ni nos damos cuenta de lo mal que lo pasa mucha gente. Y la dignidad con que lo pasan hace que ni se note. Y si no se nota tanto, a veces es porque hay bonos para esto, bonos para lo otro, pero no hay, digamos, reconocimiento de la dignidad del trabajador a través de que su trabajo tenga los ingresos que le corresponden. Y esa falta de reconocimiento hace que todo sea muy mal mirado, muy poco interesante, sea todo muy criticable. Entonces, ser candidatos hoy día significaría ponerse a disposición de un proceso constituyente interesante para poder hacer los pasos que hay que dar. Entonces, Rubén, yo te digo, de veras, es posible. Pero hay que pensarla, que la legitimidad que reclama espacio lo tenga porque la legalidad tiene que abrir los espacios. Y si no los abre, hay una pugna ahí que se resuelve con el nuevo Parlamento. Y estirando el plazo porque, si, mira, los nuevos parlamentarios van a ser electos en noviembre y van a asumir a julio, queda muy poco tiempo. Y si no le ampliamos el plazo a la convención, no van a poder alcanzar a hacer las reformas que de veras interese para todos. Entonces, debería ampliarse el plazo ahora, en este actual Parlamento, que ha demostrado ser sensible a la presión. Y solamente que le amplíe el plazo, para que baje la atención por ese tema y los convencionales tengan ampliado su horizonte para poder pensar que su trabajo no termina el 4 de julio del 22, sino que termina el 4 de julio del 23, por ejemplo. Y ampliado en trimestre, en 4 trimestres, a medida que fuera necesario, según el avance del trabajo de ellos. Y eso daría una fluidez al trabajo de la Convención Constitucional, que si además le puede cambiar las otras trampas que hay. Las trampas te las enumero rápido. Hay un tribunal especial para cada problema que se presenta al interior sobre el modo de interpretar las normativas que los rigen, de 5 ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo para cada cuestión que se plantee. Hay el tema de que se terminó el plazo, se terminó la pega, nos vamos para la casa y rige la Constitución de Pinochet. Si no es que nos quedemos sin Constitución. Rige la Constitución de Pinochet, que quedaría así, comillas, santificada por haber pasado por un proceso constituyente que no fue capaz de modificarla, y rige ella. Y lo dice expresamente, hoy día la Constitución dice eso, que si se cumple el plazo, de pleno derecho se elimina la Convención Constitucional, se van los constituyentes para su casa y rige la Constitución de Pinochet. Eso hay que sacarlo. Es una locura trabajar bajo esa presión. Hay que sacar la incapacidad de meterse con los tratados internacionales en la parte, no digo los de derechos humanos y todo eso, sino en la parte de los derechos de tratados internacionales del mundo económico. Evidentemente ahí hay un problema serio porque esa es la raíz de donde están las formas de exacción que tienen las transnacionales en todos los países para ir sacando lo que les interesa, que son los recursos de los países y los bienes y servicios de los países. Pero hay que cambiarla. Así de momento te digo, son las que me recuerdo en este instante, pero son 5 o 6 las que están ahí. Entonces, si pudiéramos asociar nuestra campaña política con el ponernos al servicio del momento constituyente, creo que sería una gran idea para comunicacionalmente identificar al humanismo como un factor de apoyo a ese proceso. Y si logramos eso, yo creo que tendríamos buenos resultados.
Nadie sabe, pues no ha pasado todavía, nadie puede saber las cifras que van a haber, no sabemos todavía si va a ser un voto obligatorio o voto libre. Yo espero por la sanidad mental que sea un voto libre, pero consciente, pero ese es otro problema. Pero claramente todas estas cosas hay que asociarlas para plantearlas. Y nuestros candidatos deberían estar en condiciones de hacerlo. Juan Enrique, Sí, consulta, la consulta. ¿Cómo sí. está? Buenas noches a todos. El tema de los tratados de libre comercio, como se fueron firmados muchos años atrás, y el tema que hay un tema ahí con la ley, con lo que se firmó para atrás, el tema de la retroactividad, eso dicen que no se puede tocar, aunque hablan por ahí que pues, se podrían modificar algunos tratados, porque Chile para eso tendría que hacer algunas modificaciones, porque hay un contrato de por medio. Entonces eso es lo que estaban discutiendo el otro día en un seminario que entré yo que hubo de la Universidad de Chile, sobre el tratado de libre comercio. Entonces, ese es un gran espina, y es como una gran piedra de tope, porque esos tratados de libre comercio tienen que ver con la pesca, con la minería. Entonces, resulta que cuando, según el gobierno turno que entre, porque también no sabemos qué gobierno va a entrar, en marzo del 2022, y el plazo que hay para que siga la constituyente, que se supone que hasta el otro año, en septiembre, y ahí viene un plebiscito de salida. Entonces, lo que tú explicas es claro, si no se va, queda un rechazo, pero ese tema del tratado de comercio, yo creo que es la gran madre de las batallas. ¿Cachai? Que tenía habla fuerte. Me vinieron a decir que estaba sonando muy fuerte. Ya, te agradezco la pregunta, Eugenio. Te veo por Eugenio y bueno, Eugenio, ya. Bueno, el tema es el siguiente. Todos los tratados tienen en sí mismos las cláusulas por las cuales las partes pueden desahuciar. Todos, sin duda. Dos, el uso de esas cláusulas por los tratados de libre comercio que lo quieren sacar, estarían derivando la jurisdicción de los tribunales desde el país donde se afecta el tema a los tribunales norteamericanos especializados en comercio internacional, en caso de que la transnacional reclamara que por normas del Estado chileno, en este caso, se les cambiaran las condiciones de explotación que tienen establecidas en el tratado. O las condiciones de negocio, para no decirlo peyorativamente como de explotación. Entonces, si se les cambiaran las condiciones de negocio, ellos podrían demandarnos ante el tribunal, en este caso norteamericano. Y es tan grave la multa de ese tipo de cosas que hace desistir a los países de presentarse en esa manera. Hoy en día, de acuerdo con la legalidad, existe un concepto de legalidad versus legitimidad, hoy en día, de acuerdo con la legalidad vigente, efectivamente la Convención Constitucional no puede meterse con ningún tratado que esté aprobado por Chile anteriormente, ni siquiera para criticar el contenido de los temas. No puede meterse. Entonces, la intangibilidad de los tratados es un tema que es una de las trampas que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque efectivamente, y ahí lo verá cada cual en su mérito, vamos a tener otro presidente que peor que Piñera no va a ser. Eso por definición. Ninguno de los 8 candidatos que están en la tabla puede ser peor que Piñera. Porque no puede. Ya sería una wea. Disculpense, me da francés, pero ya. Bueno. Vamos a tener un nuevo presidente. Nuevo presidente que si la seriedad con que se demostró, por ejemplo, las ganas de hacer un cambio efectivo de 80-20 para cambiar para darse una nueva constitución, para dársela a través de una convención constitucional y no la convención mixta que seriedad política tuviese la mínima representatividad en la nueva elección que viene, debería darse un parlamento que no estuviera muy asociado a los intereses de la derecha capitalista. Sí, debería ser posible obtener las modificaciones con el quórum necesario para modificar la Constitución, 2/3, para cambiar las normas que contienen todas esas trampas que venimos diciendo y que son, créanme, son trampas muy jodidas, como las que hemos ya visto algunas. Y cambiar esas trampas, sí podría entrarse a conocer de sus tratados, pero no para desahuciarlos las establecidas normativas legales y constitucionales
para que los gobiernos próximos y el Parlamento próximo, el mismo que estaba ya elegido cuando esto se dé a fines de la convención, ya va a haber un Parlamento que se elegirá ahora en noviembre, o el nuevo Parlamento que se elija de acuerdo a las nuevas formas de darse la institucionalidad del poder legislativo en la nueva Constitución, estuvieran líneas trazadas de trabajo sobre estas materias en la Constitución. Y puede darse, ¿por qué no? De hecho, en el ejemplo boliviano que tuvimos de una convención, una nueva Constitución que se trabajó desde la base, y que por cierto no se demoró 5 años, pero tampoco se demoró un año, fue bastante más largo de un par de años el proceso, pero se logró. Y entre ellas aprovecho de poner una cuña. Bolivia declaró la renuncia a la guerra como método de solución de los conflictos. No es una mala obra, es una muy buena posibilidad, porque hoy día el estado de las relaciones internacionales no permite que un vecino, por más poderoso económicamente que fuera, Brasil versus Bolivia, por ejemplo, pudiera arrogarse la facultad de invadirlo porque el otro renunció a la guerra, pero no ha renunciado a su defensa, que es otra cosa. Pero renunciar a la guerra como planteamiento es muy interesante y muy de acuerdo a lo que los humanistas hemos sostenido desde el principio del movimiento de la reducción progresiva del gasto en armamento mediante la creciente y permanente creciente realización de tratados de paz con todos los países del mundo latinoamericano, por ejemplo. Qué distinta sería la situación de Latinoamérica entera si no tuviéramos que entrar en los tremendos gastos que en armamento tienen los países hermanos y el nuestro. Y por eso recursos se pueden destinar al desarrollo social. Qué distinta sería la calidad de vida. Bueno, esas cosas hay que verlas y se pueden dar. Entonces no hay que perder la fe en los procesos que estamos haciendo, pero tenemos que darlos ordenadamente, tenemos que darlos conscientemente y no perdernos de vista el norte que nos vamos trazando. Es una labor transformadora y revolucionaria que no requiere la muerte de nadie para justificarse. En el caso de Bolivia, que tú comentas, ¿Sí? había un tratado con respecto al tema del agua, Sí. y Bolivia fue llevado al CIADI, que es un tribunal de los que crean los mismos dueños del mundo, para tratar los conflictos cuando hay un tratado que no se cumple. Pero algo hizo Bolivia, yo no sé muy bien cómo terminó esa película, que al final terminaron echando a la empresa privada que controlaba el tema del agua, sobre todo en el Alto, y obviamente algo hicieron con el CIADI, que presentaron cosas al tribunal. ¿Tú tienes información de cómo se saltaron ese tema del tratado internacional que regulaba el tema del agua en Bolivia? No, no tengo el dato. ¿Para qué te voy a contar que lo tengo? Sí. ¿Para qué voy a decir que sí, si no? Así que no tengo el dato, sí. Pero me parece muy propio de la sabiduría con que el Evo en algunas épocas, porque eso ha sido en el tiempo de Evo, el Evo en algunas épocas ha manejado su fuerza de gobierno, porque Evo ha tenido grandes avances en Bolivia que hoy día están, bueno, están en la pelea en que están, porque la derecha es internacional. Así como los problemas y los derechos humanos son internacionales, la derecha también lo es. Y son servidores de un modo de estar en el mundo económico y financiero que hoy día es planetario. Gracias. Pero que tiene sus días contados, entre paréntesis, ¿eh? El dueño del mundo no hace un par de meses que ya lo publicaron como cosa de la Casa Blanca, pero después no se ha vuelto a hablar de que iban a entrar a estudiar en la modificación del sistema llamado neoliberal
principios keynesianos y no en los principios de la asignación del mercado de todos los recursos, que ya habían decidido que no tenía más posibilidad de seguirse eternizando la mantención de un sistema que se funda en una premisa falsa, que es el crecimiento indefinido, ilimitado. Eso no es de verdad. El planeta es limitado, los recursos son limitados, los recursos básicos son limitados, aún lo que nos expropian o no explotan a los países tributarios de los grandes poderes, aún esos tienen límites. Entonces, claramente el principio de que el crecimiento es ilimitado no puede darse en ninguna de estas ciencias. Es un error de pensamiento de la filosofía económica de sostener que el mundo va a ir siempre bien porque va a ir creciendo siempre ilimitadamente. El planeta tiene el porte que tiene, no es el porte del Sol. No sé, es así, es la realidad que tiene. Todos esperamos que alguna vez por ahí se empiece a pensar por los bien pensantes de que las condiciones tienen que cambiar. Además, no existía el COVID cuando se generó. Ahora sí existe. Es una experiencia mundial que tiene efectivamente influencia en las decisiones que se van tomando. La experiencia de la gente va haciendo acercarse entre ellos. El pueblo se va solidarizando. El karma del individualismo, que cada uno arregla su mata su toro, el karma del individualismo va teniendo menos fuerza. Los procesos son lentos, pero tienen que darse. Juan Enrique, ¿te puedo hacer un alcance? El día jueves de la semana pasada me invitó una constituyente, que es una independiente, que salió en el distrito 9, en el distrito donde vivo yo, Quinta Normal, Cerro Independencia. Y una niña que es del PC, que es abogada, colega tuya, Bárbara se llama. La Bárbara es de la Universidad de Chile. Y me invitó porque yo me la encontré en la feria cuando estaba yo haciendo mi campaña concejal. Hicimos buena amiga, conversamos un poco el tema de lo que estáis hablando y todo. Me invitó ese día jueves por Zoom. Hizo una actividad con toda la gente del distrito. Había gente independiente, habían niños jóvenes que estudiaban Derecho, había de todo. Una diversidad, una flora y fauna muy diversa. Y explicó todo este tema y pidió trabajar en comisiones, por propuestas en salud, armó ejes temáticos, educación, tipo de gobierno, el tema del modelo solidario, se habló, un parlamento, una pura cámara, quitarle al presidente atribuciones, un sistema semipresidencial, ¿me entiendes o no? Por ahí algunos propusieron un primer ministro como en Inglaterra, un modelo como en Inglaterra, que hay un primer ministro así, un tipo Tony Blair con un parlamento. O sea, sería interesante, y también que algunos plantean el tema derechamente que fuera federal Chile. Sería estupendo para descentralizar y que tuvieran poder cada región, sus juzgados, si todo eso fuera más rápido. Y eliminar de partida el Senado. Porque yo te digo, están pero muy preocupados porque se va a eliminar el Senado, porque están con ese tema, porque quieren ahorrar plata, que aparte del gobierno, eliminar algunos ministerios, porque si pasa ese tema de semipresidencial va a cambiar mucho el tema de los ministerios, el gobierno no va a ser el mismo que tenemos ahora. Y están viendo el tema del ahorro en dinero, porque eso es lo que algunos plantearon ahí. Un caballero, por ejemplo, que abogado me decía, va a ser un ahorro tremendo, mejor. Yo no sé hasta dónde, le decía yo, va a ser tan ahorrativo si es un sistema semipresidencial. Porque obviamente va a cambiar mucho. Ahora, si cambiamos un sistema federado, eso sí que va a ser un tema más profundo todavía. Entonces yo te planteo eso, lo que yo viví en esa actividad que me invitó la Bárbara, que es constituyente, actual constituyente. Perdón. Yo te planteo y ahí se te fue la voz para mí. A lo mejor es mi internet que me vota. Yo te planteo, repíteme lo que me planteas, porque yo te planteo, ¿qué me decías al final? Pero no me dio nada. ¿Qué le puede pedir que repita? No sé qué es lo que me pidió que le dijera al final. Fabián. Acá abre escucho, tu micrófono. ¿Me escuchas? Ahí, sí ¿me te escuchas? escucho, pero... Ahí sí. Dime. Tú al final de tu exposición me dijiste, yo te planteo, y ahí te quedaste para...
Sí, yo le planteaba el tema a este caballero, que es abogado, que está en el grupo, porque trabajamos en grupo. Sí, habían ya 10 sabemos grupos esa de parte. 5. Cuéntame qué me Claro. planteas. ¿Qué pensáis tú? ¿Es probable Poco. realmente que se pueda dar un sistema semipresidencial en Chile, que tengamos un puro Congreso, una pura Cámara, que se elimine el Senado? ¿Es probable? ¿Se ahorra más dinero? ¿Es menos costoso? ¿O un sistema federal, por ejemplo, sería estupendo, Estados Unidos, por lo que veo yo, para que sea todo más descentralizado? ¿Qué piensas tú? ¿Es factible o sería un sueño, una utopía? O no sé, ¿qué piensas Bueno, tú? déjame decirte, me preguntas qué piensas y eso ya es un riesgo. Yo generalmente pienso poco, pero lo que sí entiendo es que en estas cosas todo puede pasar. Y va a pasar lo que la mayoría del conjunto decida. Y va a decidir el conjunto que hoy día está nominado para eso, que es la Convención Constitucional. Y va a decidirlo con el apoyo de todos aquellos que estamos dispuestos a ir en esa misma dirección mental. Y si el país cambia de forma presidencial a una semipresidencial o a una semiparlamentaria, y si hay o no un primer ministro, y si hay, y ojalá yo comparto contigo, fuera por ejemplo un país federal, en que en la cercanía del poder en cada región estuviera cada vez más cerca de la gente, como es un principio universal nuestro en el humanismo, estaría yo muy contento con eso. Pero yo no sé cómo eso se enhebra, no soy yo el que va a legislar, no soy yo el que lo va a ejecutar menos, yo ya no tengo edad para eso. Y entonces, evidentemente, es un tema que podría estudiarse con mucha calma y con mucha previsión, porque es perfectamente experimentable. La primera constitución que tuvo Chile fue la Constitución Federal, en 1828, de Ghana. Esa constitución duró lo que el agua en un canasto, porque el general Pietro, que no es mi antecesor, yo no devengo de esa familia, el general Pietro con otro facineroso lo hicieron zumbar y se generó la constitución de 1833 que duró hasta el año 1925, con modificaciones por supuesto. Bueno, el federalismo no es una idea tan errada a un país por su posición extremadamente difícil geográfica, pero tiene que hacerse estados federados o regiones federadas que tengan equilibrios tanto en la masa humana como en la capacidad de generar sus propios recursos. Porque hay regiones que son claramente muy favorecidas por la suerte, entre comillas, de tener, por ejemplo, todos los recursos mineros, las tres del norte, que a lo mejor podrían ser una sola, y un poco más hoy día nuestra sexta región, el Teniente, y hay otros achaques mineros cerca de la región metropolitana también, Escondida y otros. Bueno, pero todo eso tiene que estudiarlo los técnicos en cada una de las materias, pero es posible que se dé, porque a mí lo que me entusiasma de la posibilidad es que se acerque el poder real, así como está más cerca el poder del alcalde que el del presidente de la República en todas las comunas, así también estaría más cerca el poder central, entre comillas central, que sería el poder político mayor, de nuestra condición de país federal, de que tuviéramos, no sé, Senado o un parlamento regional, y tuviéramos legislaciones propias de cada una de las regiones, atendiendo a la idiosincrasia de los pueblos mayoritarios en ellas, por ejemplo, ¿por qué no? Todo eso se puede hacer. Yo pienso eso, que se puede hacer. Que tiene costos, por suerte, claro que los tiene, pero que evidentemente estarían bien destinados y van en beneficio de la calidad de vida de la gente y de la disminución de la injusticia en el reparto de los bienes y servicios producidos. Ese es el punto de toque. La cantidad que se produce y que no te preocupes por el chorreo te va a llegar, eso nunca fue. Esa era la promesa del principio del neoliberalismo, y es la cantidad de recursos que se producen y la forma de repartir esos bienes y servicios. Entonces, si eso se logra hacer por vía federal, más amable para la gente, más humano para la gente, yo estoy de acuerdo. Y esa es una mirada que los humanistas no nos vamos a enredar. El tipo de gobierno que nos demos no es una definición del humanismo doctrinariamente. Es el tipo de gobierno que la gente quiera darse libremente, sin torsiones,
y para mejor calidad de su vida. Si al final, ¿a qué venimos a este mundo? A vivir un tiempo, tener la mejor vida que sea posible, trabajar con otros, ayudar a otros a sobrevivir el tiempo que nos tocó compartirlo, y después, nada. Hay vida después de la vida, eso es lo que yo personalmente creo, así que no puedo negar que ese nada me invada. Estamos simplemente de paso, pero de paso en la vida continúa. Pero eso es otro tema, otro tema. Pero básicamente, el tema de fondo es la capacidad que nos podemos dar, sin duda, de organizarnos de una manera menos asociada a la injusticia que hoy día se vive, menos asociada al abuso. Tenemos que darnos una forma de estar en el mundo de mejor calidad, de mejor categoría. Eso. Oye, Fabián, acuérdate que en el 80, a ti que te gusta la música, el líder de Sexual Democracia, el Pepe Barriga, cantaba regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Por de eso veras. queremos una De nueva veras. constitución. Eso se cantaba en aquella época. ¿Sí? Claro, hace 40 años, que Sí, po. estamos con el tema ese de la regionalización, ¿ya? Imagínate cómo son de lentos los procesos. A ti que te gusta la música. Pepe Barriga, Bueno, Sexual Democracia. Me parece que Juan Guillermo tiene la mano levantada hace rato. así claro, o- ya, por o ya favor, Juan habló. Guillermo. Ya. Lo que pasa, digamos que no sé si es encuadrable dentro de este estudio, de este intercambio. No hay límite aquí. Dale, ¿No? dale con lo que sea. Ya, No hay límite. gracias Patricia, gracias. Mira, yo es que como humanista digo, ¿y cómo sería la sociedad del futuro? ¿O cómo nos quitamos de encima, por ejemplo, los parásitos? El parasitismo que tiene la economía actual es brutal. ¿Qué producen realmente los especuladores? Trasladan papeles de un lado para otro y no producen nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Qué aportan realmente, productivamente hablando, los bancos? Nada. ¿Por qué no existe la banca sin intereses? O gente que efectivamente reúne sus fondos para poder promocionar actividades y que haya préstamos en otros lados, pero no con el fin de la usura, no con el fin del rendimiento para el bolsillo propio, sino para la sociedad en su conjunto. Entonces, el papel de la banca, el papel de la bolsa, el papel de toda el mundo del parasitismo, que no produce ningún bien. ¿Qué bien producen? Producen algo que se pueda llevar uno a la boca, producen algo, producen traslado de papeles y una economía totalmente, ¿qué te digo yo? Ficticia. Es decir, ¿qué es esto de que la cartera de futuros? Juego a los dados y digo, el gas va a costar menos, entonces voy a comprar el gas que no está, el gas del futuro. Y empiezan a inventarse negocios y negocios que obviamente generan esas burbujas financieras que hacen estragos porque como está todo mundializado, permitió, digamos, toda esa burbuja inmobiliaria y luego pues son todos los contribuyentes los que van cubriendo los huecos que van dejando esas burbujas. Entonces llegan los gobiernos y financian, digamos, a la banca no sé qué, al otro banco no sé cuánto. Entonces cuando pierden ellos, todos nosotros pagamos, pero cuando las cosas van bien, son ellos solo los que ganan. Es decir, hay algo ahí mal montado, ¿no? Pésimamente mal montado. Entonces, desde el humanismo, yo me planteo una simplificación de la economía, ¿no? Y decir, todos estos son unos parásitos, no los necesitamos, ¿no? Para nada.
y fuera los bancos. Valen los bancos que presten sin intereses, en fin, cuestiones de estas, y que se mantengan en función de lo mínimo que necesitan para mantenerse. Pero todos estos que vienen a expoliar al bolsillo de la gente, toda esa cuestión para afuera, es una brutalidad para muchos, quizás lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver eso con una nueva constitución? Bueno, pero si yo fuera candidato humanista, ¿qué largaría para afuera? ¿Utopías? Por supuesto que largaría utopías. ¿Qué voy a alargar si no? Es decir, largaría esperanzas de que toda esta cuestión la podemos cambiar porque nos hace mal. No porque no se pueda cambiar, nos hace mal. Entonces, una de esas utopías, por ejemplo, es deshacernos de un montón de parásitos que no producen nada y que vienen a perjudicar a la gente. Pues es a poner ese tema para Enrique dentro del recuerdo de lo que se hablaba de la banca solidaria, la banca ética, que estaba dentro de los, me acuerdo, los programas municipales, igual que creo que ya existe en Chile, me parece que por ahí me han dicho que existe ya un banco municipal. Bueno, eso. Mira, yo la verdad, como siempre digo, no soy economista ni soy empresario, pero comparto con el humanismo algunos puntos de vista en todas las materias que la ha estudiado. Y en esta materia, Guillermo Garcés tuvo 2 o 3 intervenciones permanentes en el curso de esta escuela Laura Rodríguez, memoria a la que hago tributo, porque para mí Laurita es una persona muy especial. De hecho, nacimos el mismo día, con algunos, la Laura y yo. Entonces, y además yo fui asesor directo de ella en su carrera, cortísima carrera parlamentaria. La ley de, bueno, todos los proyectos de ley que presentó, incluido el de divorcio en la época que fue un escándalo, lo hicimos en conjunto de equipo de trabajo de esa época. Pero te quiero decir lo siguiente. Lo que tú planteas es el fenómeno de la crítica mayor que se hace todos los días al capitalismo financiero, al capitalismo especulativo, que naturalmente no es ya a estas, ni siquiera a esta altura, como comentaba yo recién, que el presidente Biden de los Estados Unidos estaba hablando precisamente referido a eso, al capitalismo financiero. Entonces, el que la gente con plata, siguiendo la mirada de Sullivan, ¿cómo se llama? Guillermo Sullivan, el candidato a presidente argentino, que es economista, que fue candidato humanista a la presidencia argentina. Sullivan nos explica claramente en sus libros que el tema de fondo está en que el capitalismo puede ser parcializado en el tiempo. Por ejemplo, si alguien invierte un capital en una empresa, que él se explota, se desarrolla y se lleva a término y va generando sus intenciones y su producto durante mucho tiempo. Edad, pagando los salarios que corresponden y la legalidad a todos sus trabajadores, va incorporando a sus trabajadores con el tiempo al manejo de la empresa en forma ya propietaria y va pasándose capital desde el capitalista inicial, que ya con el tiempo de explotación no solo ha recogido de vuelta su capital, sino que ha tenido muy interesantes ganancias, para que después incluso los trabajadores vayan quedando dueños de su empresa y las vayan manteniendo y se vaya reinvirtiendo. Y ese capitalista tiene pues, la posibilidad de llevar sus capitales después a otro giro, a otra empresa y hacerlo. O en la misma, hacer competencia, no sé, da lo mismo eso. El tema es que no existe, no es cierto que no haya otra forma de administrarse. Tú tienes toda la razón cuando dices, ¿para qué necesitamos un parásito? Efectivamente, no son, en el campo de la necesidad no están. Están en el campo de la lucro, están en el campo de la facilitación aparente de recursos. O sea, tener plata para hacer un proyecto de desarrollo es hoy día un problema burocrático y de confianza de la banca en el empresario, o los empresarios.
Pero ese fenómeno es un fenómeno perfectamente modificable porque es intencional, no es natural. Todo este mundo de la economía es un fenómeno intencional, no natural. No es que porque cuando llueve todos se mojan, no es así. Simplemente la intención humana es la que maneja estos fenómenos. Y como los maneja la intención humana, se pueden regular de tal manera que cumplan su cometido sin pasar a llevar a nadie y sin matar a nadie. Desde el punto de vista económico me refiero. Entonces, las capacidades de la banca son, y ya está establecida en el mundo. En India hay una experiencia de bancos sin intereses, por ejemplo, que se ha ido socializando a otros países, y también alguna vez llegó a Chile, pero claramente no hizo huesos largos aquí, porque el mundo bancario chileno no lo soportó. Entonces, desde esa mirada, yo digo, estamos en la posibilidad de estudiar los cambios necesarios de la distribución del país, de la forma de organización, del tipo de economía que hay que darse. Todo está en discusión. Y la discusión de lo establecido es otro de los principios fundamentales del humanismo. Por eso que podemos darnos el lujo de mirar todo con ciertas desaprensiones respecto al futuro del objeto observado, no de las personas que lo van a experimentar. Y las personas que lo van a experimentar conscientemente van a tomar decisiones acerca de lo que se haga con el futuro que todos esperamos. Entonces, desde esa óptica, vuelvo al punto inicial. Es cosa de organizarnos. Los seres humanos tenemos el deber de organizarnos para la vida que sí. Tenemos que tener el cuidado de organizarnos de tal manera que, además de pasada, así como quien dice de taquito, se salve el planeta de la destrucción que el modelo actual le ha traído. El extractivismo, que es uno de los fundamentos del modelo especulativo, porque el modelo especulativo se ha ido adquiriendo la propiedad de todas las cosas que son transnacionales de producción de materias primas, y esas materias primas, que son objetos no renovables en el planeta, no son recursos renovables, dejan los hoyos y no dejan reparaciones al planeta. Entonces, desde esa mirada es que tenemos que empezar a mirar el cuento y tener conciencia, además, que estamos en una carrera contra el tiempo. No tenemos varias generaciones por delante como tenían en los tiempos de la revolución industrial cuando empezó. No teníamos esas varias generaciones por delante. Hay estudios serios de gente seria que dice que desde el punto de vista medioambiental el país empieza a considerarse peligroso, y en un punto ya no va a ser mi problema, yo no voy a estar, pero sí va a ser el problema de mis hijos y nietos, y de los hijos y nietos y los amigos menores que van a seguir viviendo esas eventualidades. Entonces, desde esa óptica, mirarlo con paciencia, todo, mirarlo con cariño, todo, mirarlo con intención, todo. Nada de esto es natural, nada de esto es natural. Todo es intención humana. Como es intención humana, se puede modificar, pero para eso hay que estar de acuerdo en modificarla y entender el fenómeno en su raíz. Si no entendemos el fenómeno en su raíz, no lo vamos a hacer, porque no nos vamos a poner de acuerdo en lo que hay que hacer. Pero sí hay grandes cuestiones que estamos de acuerdo. Todos sentimos que hay un abuso inmerecido. Todos sentimos que hay una distribución de la riqueza inmerecida. Todos sabemos que hay una forma de producir la riqueza que está odiando al planeta. Todos sabemos que cada cual tiene un problema de salud no cubierto a diario, de educación falsa y no complementaria y no suficiente y no de buena calidad para todas las generaciones. Entonces, no es tan difícil imaginar, en teoría al menos, las posibilidades de cambio que hay que hacer, y todas ellas están. Y nadie está descubriendo América de nuevo, ni inventando la rueda. Estamos todos convencidos de que hay una acumulación histórica en la humanidad que permite llegar a estos puntos hoy día. Todos sabemos que eso es así. Entonces, como nada es natural y todo es intencional, hay que poner el corazón en la dirección mental correcta. Hay que poner la voluntad de hacer. Y esa es la invitación del humanismo. Si yo fuera candidato humanista, estaría hablando de estas cosas. Y esperaría que algunos pocos me entendieran para que a ver si pasara. Pero
Yo de todos ustedes estoy muy agradecido. Realmente para mí esta es la tercera vez que estamos haciendo esto. No va a seguir así porque se acaba la escuela de invierno de Laura Rodríguez. Esperamos hacer la escuela de primavera de Laura Rodríguez. Pero va a cambiar el formato porque vamos a estar al servicio de una campaña en desarrollo que obviamente va a tener que poner la prioridad en los candidatos que quieran desde esa óptica meterse a examinar fenómenos que les interesen pues, según las regiones y puntos en los que van de candidato y según el interés personal de cada uno, porque todo esto se hace en el marco de la libertad personal. Nadie está obligado a hacer nada de lo que hace. Y la patita, ¿sí? Nadie está obligado. Entonces, Ay, esa, muchísimas gracias, de verdad. no, de veras, Así. yo les agradezco a todos y a cada uno que hayan venido, que hayan preguntado, que hayan participado, que hayan ojalá cuestionado. Si dejo una duda en la cabeza de alguien, yo sería muy feliz. Porque evidentemente es lo que buscamos. ¿Sí? El cuestionamiento de lo establecido es un punto básico del humanismo en el mundo, pero es más viejo que el hilo negro. No existiría progreso de la humanidad si no hubiese habido alguna vez alguien que se preguntó cómo esta se hace. Y empezó a descubrir cómo hacer cosas. Y el que tomó la primera piedra para pegarle al mono un poco más fuerte que con la mano, inventó las herramientas. Entonces, desde esa óptica es que tenemos que entender que el progreso humano es parte de un desarrollo que estamos viviendo, que no se ha detenido con nosotros. Afortunadamente, la humanidad del futuro va a ser mejor que todos nosotros juntos, pero hay que construirla, hay que generar las condiciones. Así que nada, un abrazo realmente a cada uno y me alegra mucho de que esto y termina, mira, falta un minuto para las 21, las 22 que pediste que esto terminara, ya vamos a tener que bajar el telón porque no es razonable que nosotros nos entretengamos y el tema quede abierto para siempre. Pero sí queda abierto en la cabeza de todos nosotros para siempre, preguntarnos qué diablos estamos haciendo. Es re importante que nos preguntemos qué diablos estamos haciendo. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paz, fuerza y Gracias. alegría para todos. Gracias. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y Para ti alegría. también, Gracias, Juan Enrique. gracias.